básicamente dos cosas, ¿no? La mitad de lo que hacemos es modelos, sobre todo orientados a medir el funcionamiento de la publicidad, y la otra mitad de lo que hacemos es precisamente contar cómo funcionan esos modelos, ¿no? Y cómo medimos. Y esto lo hacemos para convencer dentro de nuestra empresa, dentro del grupo, dentro de Havas, que es la manera de hacer publicidad y que es la manera a la que hay que tender, y luego también con nuestros clientes, ¿no? Esto se refleja muy bien en este gráfico. Me he permitido empezar con un gráfico. Es un gráfico de inversión, ¿vale? A mí me encantan los números y si tienen euros detrás, pues mucho mejor. Y esto es lo que gastan los anunciantes del mercado español en publicidad, ¿vale? Está por medios, la línea punteada es la inversión total y cada una de las líneas coloreadas pues son un medio. Es un gráfico que dice muchas cosas. Si veis la inversión total en el año 2007 es más o menos 8.000 millones de euros, ¿vale? Y baja al año 2012 más o menos pues casi a la mitad, ¿vale? Esto pues tiene mucho que ver con lo que decía, ¿no? Veníamos de una época muy bollante en el mundo de la publicidad, donde la gente se preocupaba relativamente poco por medir, y de repente viene pues, una crisis muy fuerte y una crisis especialmente fuerte en el mundo de la publicidad, y eso hace pues, que esta preocupación por medir pues, venga a la mente de los anunciantes, venga a la mente de las compañías al final, y eso presiona a los directores de marketing, y los directores de marketing, pues, por supuesto, nos presionan a nosotros. Vale, ahora voy a contar un poquito cómo funciona este mundo, muy brevemente, pero esto sí que marca mucho el que estemos nosotros aquí, ¿no? Y el que nuestra empresa tenga esa preocupación tan importante por medir. ¿Vale? Hay otra cosa que es muy relevante aquí, que es esa línea amarilla que veis creciendo desde abajo, que es la inversión en Internet, ¿no? En medios digitales. Realmente bueno, es una magnitud que es muy difícil de medir por la cantidad de medios, de soportes que hay, pero sí que esa tendencia es así, ¿no? O sea, es dentro de un mundo en el que la inversión cae a la mitad, vemos que hay un medio, una parte de ese mundo, en la que no ha parado de crecer la inversión, ¿no? Bueno, también si veis, la televisión sigue siendo el medio más importante por inversión a pesar de los crecimientos de online, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre todo de medición a nivel off. Los medios on hacemos cosas ligeramente diferentes, y bastante central la televisión, pues, que es la reina en inversión y también en disponibilidad de datos, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos ese Havas que aparece ahí debajo del número 6. Somos un grupo a nivel mundial dedicado a inversión en medios, en publicidad. Y aunque somos ahí sextos, estamos bastante distancia de los otros 5, ¿no? O sea que no somos dentro de los grandes, pues los pequeños. Bueno, una puntualización aquí, y es que en España sí que somos bastante grandes. En España manejamos más o menos entre el 15 y el 20% de la inversión total, ¿no? De estos 5.000 millones de euros más o menos que hay aquí puestos, que al final es un número estimado. Nosotros manejamos más de 1.000, ¿vale? En España somos los primeros con gran diferencia sobre los siguientes. Bueno, ¿cómo funciona este mundo? Pues este mundo, por supuesto, parte de los anunciantes, ¿no? Los anunciantes quieren hacer publicidad y hablan principalmente con dos interlocutores. Uno son las agencias creativas, que están ahí abajo, que se dedican les dicen cómo tiene que ser el mensaje, ¿vale? Cuál es el claim, cuál es la línea creativa, todo este tipo de cosas. Y luego con nosotros hablan
sobre cómo tiene que ser la estrategia, en qué medios hay que estar, ¿vale? Y además nosotros, aparte de hacer consultoría sobre este tipo de cosas, negociamos con los medios, ¿no? Damos un servicio de negociación y de intermediación entre los anunciantes y los medios. ¿Vale? Pues cuando hablo de medios estoy hablando pues, desde Google, los diferentes grupos de televisión, Mediaset, etcétera, soportes de print, país o lo que sea, ¿no? Todo esto es lo que llamamos medios. Principales anunciantes, pues bueno, Procter & Gamble, el Corte Inglés, que es nuestro mejor cliente. Y estos que veis aquí, otros clientes nuestros, Telefónica es cliente nuestro, Orange es cliente nuestro, Viajes el Corte Inglés, por supuesto. Yastel también es cliente nuestro. ¿No? O sea, sí que en España somos una agencia de medios muy, muy, muy importante. Y dentro de Havas, pues nosotros somos DBI. En esta línea que comentaba al principio, de darle cada vez más importancia a los medios, a la medición del efecto de los medios, pues Havas ha hecho una apuesta que es DBI, que es la unidad o la empresa donde estamos nosotros ubicados, y que en origen era una empresa de analítica web, que se dedicaba a medir cómo era el comportamiento de los usuarios en diferentes webs, y a la que se ha decidido dotar de capacidades adicionales, sobre todo basadas en datos, ¿no? En explotación. Esos datos que DBI venía recogiendo desde antes, pues realmente sacar y conseguir el máximo valor de esos datos, ¿vale? Pues ponemos un poco ahí DBI por 3, no solo analítica web, no solo recolección de datos, sino que explotación de esos datos a través de análisis y de tecnología, a través de data science y de tecnología. Bueno, esto es un poco los portfolio de servicios, esa visión integral del dato por la que ha apostado el grupo. Entonces, tenemos desde temas de estrategia de datos, cómo tiene que ser la empresa, quién tiene que tener diferentes responsabilidades sobre el dato, ¿vale? La parte tradicional de DBI, de Analytics, de recolección de datos, recolección de información, no solo en página web, sino también a través de aplicaciones, a través de call center, en el canal en el que esté presente el cliente al final, ¿no? Y luego estas siguientes partes que sí que son más de explotación del dato, ¿no? Sí que son esa parte nueva que es lo que realmente nos da valor. La parte de personalización, ¿vale? Y aquí hablamos tanto de personalización de esos canales de contacto con el cliente como personalización de la publicidad. ¿No? Antes, cuando éramos Havas, sí que nos quedábamos en el camino del cliente desde que es impactado por la publicidad hasta que se convierte en un lead. Y ahora, perdón. Y ahora vamos más allá, ¿no? Queremos ayudar a nuestros clientes y estamos ayudando a nuestros clientes a optimizar esa segunda parte desde que el cliente se convierte en un lead, el cliente deja sus datos o hace una llamada hasta que esa llamada o ese lead se convierte en venta. Esta parte de data management es una parte muy concreta de cómo los datos y cómo son las tecnologías que permiten activar esos datos, ¿no? Sobre todo pensando en DMPs. ¿Podemos bajar un poco, Fernando? No sé si está haciendo esto eco. Gracias. Y bueno, por último, la parte de la que vamos a hablar hoy, que es la parte de análisis de datos. ¿Vale? Esta parte, hay dos grandes mundos. Cuando tenemos datos detallados a nivel cliente, pues tanto en lo que están haciendo los clientes en el call center, lo que están haciendo en la página web, cuando hablamos de más datos de publicidad, datos a nivel agregado, ¿no? Más modelos de regresión, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Bueno, un poquito de nomenclatura antes de entrar en materia, que este mundo, como todos los mundos, pues tiene su lenguaje. Y bueno, aquí hemos
Vamos a definir 4 cositas, 3 cositas, de hecho. Seguro que luego en la charla pues, se nos escapa algún palabra más. O sea que nos paráis y lo aclaramos, ¿vale? Pues que evidentemente, pues, eso, como todos los mundos, tienen mucho lenguaje propio, ¿no? El primer palabra que vamos a definir es GRPs. GRPs, si habéis tenido algo que ver con publicidad, pues es una palabra que está por todos lados. Un GRP al final es simplemente una medida de audiencia, ¿vale? Tiene la particularidad de que se mide el número de impactos, ¿vale? Es decir, yo pongo un anuncio en televisión o en cualquier otro medio, ese número de impactos lo voy a traducir, ese número de gente que ve ese anuncio, cada una de esas personas lo llamamos impacto, ese número de impactos lo voy a traducir a GRPs, ¿vale? Y lo hago poniéndolo en relación con el tamaño total de la población, ¿vale? Un anuncio que ha tenido 10 GRPs, pues quiere decir que lo ha visto el 10% de la población, ¿vale? Con la particularidad de que es impactos, es decir, que se suman. Si tengo 2 anuncios con 10 GRPs, pues la suma total de GRPs de esos 2 anuncios son 20 GRPs, aunque probablemente no me haya visto el 20% de la población, sino que me ha visto menos, ¿no? Pero bueno, esta es la unidad básica con la que trabajamos. ROAS, que es otra palabra que vamos a utilizar bastante, es Return on Advertising Spend, ¿vale? Es decir, cuánto me está retornando la inversión que estoy haciendo en publicidad. Por supuesto, muy importante, ¿vale? O sea, todos los resultados al final tenemos que intentar, en la medida posible, llevarlos a euros y llevarlos a rentabilidades, porque al final es lo que les importa a los clientes. Y lead. Bueno, lead, cuando hablamos de lead, que seguro que ya lo he utilizado a lo largo de la charla, pues estamos hablando de un contacto con un cliente, ¿no? Cuando el cliente de alguna manera ha reaccionado a la publicidad y ha hecho algo que le cualifica un poco más, aparte más allá de un cliente potencial que pasa por la calle, ¿no? Pues ha rellenado un formulario, ha hecho una llamada a un call center o ha pinchado en un botón, un call me back en el móvil, ¿no? Y que se utiliza también mucho, bueno, y más en la parte de la web, ¿no? En la analítica web. Bueno, lo primero es que, aunque hay gente que le cuesta creerlo, realmente la relación entre la publicidad y las métricas de negocio es bastante evidente, ¿vale? Este gráfico que traemos aquí es un gráfico en el que vemos búsquedas de Google, que es la sombra que vemos detrás, sombra naranja, y GRPs, audiencia, ¿no? Como decíamos antes, ¿vale? Esto es un caso para seguros.es, son datos públicos. Realmente yo nunca he trabajado para seguros.es, pero los datos de audiencia de televisión son datos públicos, aunque de pago, y los datos de número de búsquedas pues los ofrece Google de manera gratuita, ¿no? Esto que hay aquí, este gráfico que hay aquí lo podéis sacar cualquiera de vosotros. Y lo que se ve es pues, la relación que comentábamos antes, ¿no? En cuanto seguros.es empieza a hacer publicidad, pues hay un incremento muy notable en las búsquedas, ¿de acuerdo? Hay alguna particularidad más, que es que luego si veis el nivel al que baja el número de búsquedas está por encima del que había antes de hacer publicidad, aunque una gran parte del efecto sí que es instantáneo, pero no todo, ¿vale? Y aquí, bueno, más ejemplos. Son gráficos muy parecidos. En las líneas estamos viendo pues, una métrica de respuesta, ya sean leads, ya sean ventas, la que corresponda en cada caso, ¿vale? Y la línea que hay abajo las barras son audiencia, ¿vale? En este caso, audiencia de televisión en los 3 casos, ¿vale? Y luego, en este gráfico de aquí a la izquierda, lo que vemos, veis que hay dos barras, hay unas barras azul oscuro y otras barras azul claro. Es una de las cosas que dificulta el medir esa relación, ¿no? O sea,
es muy claro que esa relación existe, pero ahora el reto es medirla, ¿no? El reto es poner un número a esa relación entre audiencia, entre actividad publicitaria y resultados. Y hay una de las cosas que dificulta el medir esa relación, es que esa relación no es instantánea. Es decir, yo pongo un anuncio hoy, tengo una actividad en cualquier medio hoy y no toda la respuesta la recojo hoy, ni siquiera toda la respuesta la recojo esta semana. Hay una parte de la respuesta que se extiende en el tiempo, que se extiende hacia adelante en el tiempo y hace que me sea más difícil pues medir, ¿no? Dificulta a la hora de tomar medidas, de construir modelos. Esas barras azul claro que veis ahí es cómo es el efecto. No es la audiencia, sino el efecto de esa audiencia. ¿Vale? Veis que está trasladado hacia adelante en el tiempo y que sí que coincide con la forma de arriba, ¿no? La forma de arriba, la línea continua es la métrica de respuestas, ventas, y la línea de abajo es lo que el modelo que hemos construido estima que habría pasado si no hubiéramos tenido esa actividad en medios. Si no hubiéramos tenido esa actividad en medios, pues nos habríamos perdido ese incremento, esa montañita que veis ahí en las ventas. ¿Vale? ¿Cuál es el efecto de la publicidad? Pues evidentemente la diferencia entre esas dos líneas. Bueno, pues eso es el reto, cuantificar cómo es el efecto de la publicidad, ¿vale? Y ahora voy a dejar que Andrei os cuente un poquito más de esto. Bueno, pues sí, efectivamente es el reto, bueno, y fue el reto, ya estaba en parte resuelto cuando llegué yo. Pues esa relación que hay no momentánea entre la actividad publicitaria y las ventas o la respuesta ya estaba recogido con ese término de ad stock. Es una función que básicamente es una función de distribución gamma, la que usamos nosotros. Lo que hace es repartir los GRPs, el impacto de un periodo en un instante en los instantes posteriores, ¿no? con diferentes formas. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de esto, ¿no? También decimos que eso es llamado el efecto decay, ¿no? Que tiene el impacto en los periodos posteriores a la emisión del anuncio. Depende de muchos factores, lo largo que es y la cantidad del impacto que tiene el instante instantáneo, ¿no? Depende de la métrica que estamos analizando. Es decir, las visitas a la web es una métrica muy directa, muy inmediata de realizar para el individuo que ha sido impactado por un anuncio. Entonces, el efecto sobre esta métrica es mucho mayor en el primer momento, en el mismo instante, ¿no? En el primer periodo, mientras que en llamadas o en ventas pues suele prolongarse más en el tiempo. También depende del tipo de campaña que se realiza en los medios, ¿no? Pues principalmente hablamos de las campañas de respuesta directa, que son las campañas que incidan directamente a convertir, a interactuar, a realizar la venta, y luego las campañas de branding, más de imagen, que cuentan una historia bonita y que muchas veces ni siquiera se llega a saber en qué marca corresponde, ¿no? Bueno, en los anuncios de la tele. Y bueno, los mercados, ¿no? Tipo de producto, tipo de negocio. Hay productos pues, que no requieren tanto tiempo de maduración, ¿no? para comprar o para convertir. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Aquí hay un ejemplo más. O sea, todos esos son casos reales que aquí presentamos. Aquí estamos viendo la línea negra que son llamadas y en las columnas están los GRPs con colores diferentes, campañas, diferentes olas. Y otra de las cosas que queremos comentar aquí es que cuando hablamos de ad stock hablamos de un efecto a corto plazo, muy inmediato básicamente, pero también que también existe un efecto más a medio plazo y a largo plazo, ¿no?
pero que no siempre es fácil de detectar y aún más difícil es medirlo. Entonces, en este caso sí que es un claro ejemplo donde después de esas campañas muy fuertes se genera como un nivel de llamadas relativamente constante, ¿no? Fuera del periodo de campaña, ¿no? Que antes no se producía. Entonces eso podría ser un efecto más a medio plazo. Cuando también hablamos de relaciones no lineales entre las variables, otra de las funciones que utilizamos es la función astrength, que básicamente recoge el efecto de rendimientos decrecientes. O sea, hay una teoría de que, bueno, y en la práctica también se ve que no es lo mismo invertir 1.000 euros, no es lo mismo el cambio en respuesta que te genera un incremento de 1.000 euros de 9 a 10 que de 100 a 101, ¿no? Es decir, que eso es lo que se recoge en la curva de rendimientos decrecientes. Entonces, con respecto a los modelos que utilizamos, pues están las regresiones, básicamente. La regresión lineal, que es más el estándar de mercado. También aplicamos las regresiones lineales, ¿no? Para recoger los efectos multiplicativos, que no son aditivos, y los modelos ARIMA para algunos casos también. O sea, básicamente lo que utilizamos son estimaciones no lineales, ¿no? De los parámetros. Y bueno, aquí vamos a contar un poco más de qué tipo de efectos estimamos, qué resultados estamos viendo, también apoyados con algunos ejemplos prácticos que hemos estado realizando. O sea, efectivamente, para empezar, lo primero que nos fijamos es el impacto que tiene una campaña sobre la métrica en cuestión. En este caso estamos viendo otra vez las búsquedas en Google, o sea, que son datos que se pueden consultar, de la marca Zalando en este caso, porque tuvieron ahí una campaña en televisión de lanzamiento de su marca muy potente, y se ve cómo se dispara el interés por la marca, no solamente en el periodo de la campaña, sino que también en todo el periodo posterior, ¿no? Generando esta línea base. También comentar aquí que hablaremos más del efecto ese de corto plazo y no más de medio largo, ¿no? ¿En qué resultados obtenemos? Pues básicamente lo que interesa a los clientes, ¿no? Es ver qué parte de su respuesta, de sus ventas, es generada por los medios de comunicación. Pues en este caso pues separamos básicamente entre lo que es la base, que son los efectos ajenos, y los medios, la presión publicitaria que realizan. También hacemos foco en cada uno de los medios para ver cómo funcionan. Los medios soft, que son tele, radio, prensa y internet, o medios on, que son ya más SEM, performance display. Hacemos mucho foco también en televisión, ya que ofrece gran variedad de datos actualmente, y nos fijamos, pues, por ejemplo, en los formatos, ¿no? que son muy importantes. Cuando hablamos del spot convencional, hablamos de un anuncio normal, del bloque publicitario, ¿no? Y acciones especiales, pues, principalmente son telepromociones, los productos que promocionan presentadores de un programa, por ejemplo. Entonces, cuantificamos resultados de este tipo para ver en cuánto son mejores, cuánto son más efectivos estas acciones especiales, y si además están en un periodo junto con una campaña potente convencional, pues a ver si mejoran los resultados de esta campaña o no. También efectivamente nos fijamos en la parte que no son medios, que también es importante y que quizá muchas veces es más fácil de cuantificar. La descomposición así más tradicional, más fácil, es la de línea base, la tendencia y las estacionalidades.
Pues aquí vamos a ver algunos ejemplos de diferentes efectos que observamos. En caso de festivos, muy importante casi en todos los modelos, pues cómo incrementan o al revés perjudican los festivos en las ventas de diferentes anunciantes. Festivos de diferentes tipos, locales, de comunidades autónomas, de festivos nacionales. Otro de los periodos muy importantes en las series temporales es el de verano, que afecta a prácticamente todos los anunciantes. Algunos mejoran sus resultados, sobre todo los anunciantes relacionados con el sector de con hostelería, turismo, y otros perjudica. También el periodo navideño, que suele también afectar de forma muy importante, tanto puntualmente, que son pues la Navidad, el Año Nuevo, como a lo largo de todo el periodo, ya que cambia un poco los ámbitos de consumo. El día de semana, estacionalidad, ¿no? Cuando hablamos de series temporales, a nivel diario prácticamente todas las series presentan estacionalidad de este tipo, donde el fin de semana es muy diferente al resto de la semana. En este caso estamos viendo que para este anunciante el fin de semana es favorable y además son días pues, que incrementan la efectividad de las campañas publicitarias. Otro de los efectos que hemos observado es el efecto del fin de mes, ¿no? que al final coincide con los periodos de cobro, que generalmente pues, hace que las ventas de anunciantes de las marcas se incrementen. No, pero en este caso era curioso porque bueno, estábamos hablando de créditos y efectivamente justo en esos periodos bajaban las solicitudes de crédito, que es cuando la gente tenía dinero. Y como no, fútbol en España es uno de los eventos muy importantes. En este caso, bueno, un ejemplo un poco antiguo ya, pero bueno, fue muy importante, ¿no? El Mundial de 2010. Se puede observar en este ejemplo de las visitas a la web, cómo cuando empieza la competición empieza a perjudicar las visitas y además cuanto más avance, mayor es el efecto negativo sobre las visitas, ¿no? hasta el punto de la final, España-Holanda. Y bueno, y también se ha observado este cierto efecto llamado resaca, ¿no? Y luego posterior rebote. Es decir, que hay eventos que repercuten en los resultados de los anunciantes en el periodo, pero luego hay ciertos consumos que al final pues, se tienen que realizarse en otro periodo, ¿no? Simplemente se trasladan en el tiempo. Y bueno, también otro de los factores, otro de los efectos que recogemos, pues ya depende de cada uno de los clientes. Este es un ejemplo de una compañía aérea, donde efectivamente pues, las reservas de los asientos en gran medida dependían de la capacidad o del número de asientos que tenían previstos. Y lo único que aquí que la relación está un poco también retardada, es decir, según las estimaciones, pues al final se reservaba con antelación de 7 o 8 semanas al vuelo, ¿no? Entonces, este tipo de transformaciones realizamos para ajustar mejor el modelo. Y bueno, pues sobre las aplicaciones. Bueno, todos estos efectos que habéis visto, que medimos, pues, algunos con un efecto muy importante, muy dramático sobre la efectividad de la publicidad, pues como eso luego se traduce en ahorros y en decisiones para los clientes, ¿no? O sea, estamos hablando, hemos visto efectos pues, de un 30 a un 40%. Pensad en un 30 a un 40% de los miles de millones de euros que estábamos comentando, que es la inversión publicitaria, pues eso es una cantidad de dinero muy importante, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo conseguimos que esos efectos, esos modelos, nos lleven a esos ahorros, ¿no? Entonces, lo que os vamos a contar es cómo normalmente
o un ejemplo de cómo estos modelos se llevan a decisiones en un caso concreto, en un cliente, ¿no? Este esquema que tenemos aquí, partimos de los datos, con esos datos construimos unos modelos, los modelos que os ha contado Andrei, normalmente pues, modelos de regresión, en este caso también tenemos un modelo para la parte digital a nivel cookie, a nivel cliente. Y a partir de esos modelos pues generamos, lo primero, unos aprendizajes, ¿no? Aprendizajes del tipo que hemos visto aquí, pues que en verano la eficacia de la actividad pues es un 15% mejor o un 15% peor, que hay que evitar las navidades, todo este tipo de aprendizajes, ¿no? Esto todo típicamente se traslada al cliente en una reunión, en una presentación de los resultados del modelo, pues cada 6 meses, cada año se hace una actualización del modelo y se traslada estos aprendizajes al cliente. Pero no lo dejamos aquí, ¿no? Sino que los modelos se utilizan en el día a día también, en la optimización, quizá día a día no, pero sí semana a semana seguro, ¿vale? Se generan informes con lo que ha ocurrido el día anterior o los días anteriores, qué parte del negocio que ha entrado durante ese periodo pues, corresponde a la publicidad y qué es lo que ha funcionado mejor, ¿no? Con esos informes es con lo que se toman las decisiones más tácticas de potenciar este medio o dejar de potenciar este formato, esta creatividad, ¿vale? Y luego también en algunos casos lo que hacemos es predicciones pues, normalmente mensuales, ¿vale? Esto sirve pues, al cliente para dimensionar sus canales de entrada, pues cuántas llamadas voy a recibir, pues es bastante importante a la hora de dimensionar el call center, y también nos sirven para validar los modelos, ¿no? Es decir, si un modelo está dando buenas predicciones, pues quiere decir que sigue siendo válido. En el momento que el modelo deja de dar buenas predicciones, pues lo que quiere decir es que ese modelo hay algo que no está recogiendo bien, ¿de acuerdo? Esto es una diapositiva real de una presentación a un cliente, una de esas presentaciones de aprendizajes que comentaba antes. Muy importante ser muy clarito con los números, porque pues, normalmente nuestros interlocutores y los clientes son gente de marketing que no sabe mucho, desde luego, de datos y de modelos, y a veces ni siquiera mucho de números, ¿vale? Normalmente mucha gente también que viene de cómo tiene que ser la creatividad, qué es lo que hay que transmitir, este tipo de cosas sí que lo controlan muy bien y muchas veces los números no tanto, ¿no? Hablamos pues, aquí de inversión, retorno y cuál es el ROI de la actividad, ¿no? Eso, por supuesto, traducido a recomendaciones, como decía antes. Esto es otra diapositiva real de predicciones. ¿Vale? Estos son los niveles de acierto que estamos teniendo con este cliente. Los niveles por encima del 90%, bien es verdad que en predicciones mensuales. Y luego, bueno, esto sí que es de otro cliente, la verdad. Otra cosa que hacemos es simulación de escenarios. Es decir, tengo un determinado budget, un presupuesto aprobado, y cuál es el impacto si lo coloco en un determinado periodo, en otro determinado periodo, en un determinado medio o en otro, ¿no? Esta capacidad de simular que nos dan los modelos pues, también es muy útil para nuestros clientes. Y bueno, luego también, aparte de medir cuál es el retorno de la publicidad, de la actividad en medios que están teniendo nuestros clientes, pues medimos cuál es el retorno de los aprendizajes de los modelos, ¿no? Es decir, el haber implementado esas decisiones, pues a qué ahorros o qué generación adicional de negocio nos ha llevado. En este caso, que es un cliente importante, pues un incremento del ROAS que decíamos antes, del retorno de la inversión, de un 12%. ¿Vale? Esto en inversiones grandes, de nuevo, pensar en grandes inversiones, pues es un beneficio muy importante. ¿Vale? En menos de un mes se rentabilizó el coste de los modelos. Y poco más. Esto es lo que queríamos compartir con vosotros.
sí que tengo una cuñita publicitaria aquí, y es que estamos buscando becarios. Entonces, a cualquiera de nosotros, pues si conocéis a alguien interesado, queremos gente, pues sobre todo que tenga ganas de aprender, a ser posible, pues con algo de conocimientos de modelización y con R. Utilizamos R para construir los modelos. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por aquí? Hola, buenas. Muchas gracias en primer lugar por haber venido a dar esta charla. Quería preguntaros, hay una gráfica donde mostráis los diferentes efectos que asociáis pues, a la temporalidad y a otros, así como horizontales. Y a ver si... Bueno, y mi pregunta La base de tendencia, estacionalidad, ¿no? Sí, es como... Ese es. Sí. Entonces, mi pregunta es, en primer lugar, ¿cómo extrapoláis esa información a partir de los modelos? Y en segundo lugar, ¿cómo os aseguráis de que las estimaciones que os den los modelos son positivas? Es decir, que cada efecto se acumula sobre los anteriores y no pues, que te reste, porque si estás haciendo una regresión lineal y no pones ningún tipo de restricción, pues te puede salir un efecto negativo. Bueno, ahí efectivamente depende del tipo de estimación que hagas, ¿vale? Cuando utilizamos modelos no lineales, realmente la estimación no es una estimación lineal, sino que es básicamente lo que haces es minimizar una función objetivo y ahí sí que empleas restricciones, ¿no? Pero, de hecho, el emplear o no emplear restricciones no es necesario. O sea, el emplear restricciones no es necesariamente bueno. O sea, que a veces lo que haces cuando estás utilizando restricciones es engañarte un poco. O sea, porque si realmente el modelo está midiendo un efecto negativo, pues es algo que merece la pena investigar, ¿no? O sea, ¿por qué realmente ahí el modelo está midiendo un efecto negativo cuando en teoría es algo que debería incrementar las ventas? Entonces, cuando utilizamos restricciones, pues no hay problema, y muchas veces que utilizamos estimaciones más sencillas, pues por un tema de economía de tiempo, es algo que merece la pena investigar, ¿no? O sea, que ahí lo que hacemos es pararnos y ver realmente qué es lo que está pasando. Normalmente es que hay otro efecto que no está recogiendo bien. En realidad aquí hablamos de estimación no son tan masivos, o sea que no suelen ser muchas métricas, entonces nos permite entrar muy a detalle y conocer la serie, es decir, si hay algún periodo que en cuestión no se puede mirar dato a dato, día a día, o todas las métricas que corresponden para ver si hay algo atípico, si hubo una incidencia en datos, cualquier cosa, ¿no? Entonces es detectable perfectamente con análisis, exploración visual fácilmente. Muchas gracias. ¿Más preguntas por aquí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es si la publicidad a través de notificaciones móviles le dais el mismo tratamiento, ¿cómo lo contabilizáis o tenéis modelos específicos? No sé si me he explicado. Sí, bueno, en general como decía al principio, hay dos grandes mundos. Uno es la actividad publicitaria masiva, ¿no? Como es la foto global de cómo están siendo mis ventas. Y otra es otro tipo de modelos, es más lo que llamamos casi publicidad personalizada, ¿no? En este caso, las notificaciones móviles es mucho más esa segunda parte, ¿no? de publicidad personalizada. O sea, ahí no es que no estás mirando cómo han subido las ventas a nivel general cuando haces un determinado tipo de acción, que sí que es algo que podríamos meter en este tipo de modelos, sino que tienes el nivel de datos diferente, o sea, que sabes de las personas a las que has impactado con esa notificación, cuáles han terminado en compra o cuáles no. ¿Vale? Entonces ahí utilizamos otro tipo de modelos, pero en el fondo es un problema casi más sencillo,
¿de acuerdo? O sea, que tienes una riqueza de datos que te permite hacer más cosas y que te permite ver de una manera más fina. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Cuando vosotros habéis calculado el retorno sobre la inversión, ¿sí? ¿Lo habéis calculado directamente sobre el volumen bruto de ventas o sobre el margen bruto? Gracias. Hombre, lo ideal, desde luego, es calcular sobre un margen, ¿no? O sea, que el calcularlo sobre volumen de ventas es un poco engañarte. Hay veces que el cliente no quiere compartir contigo esos datos de margen y entonces pues no te queda otra que calcularlo sobre ventas, pero hay que interpretar bien el dato. Es decir, un dato que me dice que el invertir 1 millón de euros en publicidad me aumenta las ventas 1 millón de euros, pues probablemente no es bueno, aunque el ROI, si lo calculas ahí, es positivo, ¿no? Entonces, normalmente, idealmente sobre margen, pero hay veces que no tenemos ese dato. ¿Y vosotros tenéis una curva de rendimiento por volumen de inversión? Sí, eso es lo que comentaba antes Andrei de la de Strength, ¿vale? Esta curva evidentemente varía por cliente, ¿vale? Pues esta diapositiva comentaba Andrei de los rendimientos decrecientes, ¿no? Aquí en el eje de la izquierda es cuál es el incremento en la métrica que corresponda y en el eje de las X lo que tenemos es nivel de inversión, ¿no? Entonces, lo que comentaba aquí Andrei es que este rendimiento es cada vez menor. Es decir, cuando aumento inversión en esta zona, el incremental que consigo es mucho más pequeño que si aumento con inversiones bajas, ¿vale? Es un Pareto prácticamente. Bueno, al final realmente también nosotros estamos imponiendo un poco el tipo de curva que es. Evidentemente, si la curva no ajusta muy bien, pues el modelo canta, pero sí que es verdad que es una relación, esta es una relación que tú impones, que el rendimiento, aunque depende de unos parámetros, pues está cayendo más o menos de esta manera. Gracias. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Esta función se representa igual cuando inviertes en publicidad de televisión o publicidad web? Realmente es una curva que depende de unos parámetros que estimas para cada uno de los medios. Entonces, estimamos una forma muy parecida, pero sí que dejamos que la velocidad a la que esto cae dependa del medio, ¿no? Y al final calculas con los datos. Y también obviamente depende de los datos históricos, ¿no? O sea, históricamente tenemos unos volúmenes de inversión en televisión mucho más grandes, entonces se ve pues obviamente en niveles mucho más altos y se ve la curva de otra manera, y en online pues todavía los que analizamos, ¿no? Los niveles no son tan altos, entonces se queda mucho más corta la curva en general y todavía no se aprecia lo que pasa en los niveles, ¿no? de mayor inversión. Habrá que esperar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues alguna más. En la de Zalando, en el gráfico que tenéis de Zalando, ahí aparecía la influencia solamente de las campañas y lo que se mantenía en ese centro entre las dos campañas. ¿El efecto de la estacionalidad lo habéis eliminado de ahí? ¿Tenéis alguna forma de identificar los resultados específicos de cada campaña? Si llaman con un código en concreto o algo así. Es decir, ahí, por ejemplo, en diciembre que apareciera un pico más alto. Estaba en unos niveles tan bajos realmente que no se podría detectar estacionalidad. O sea, que estamos hablando de un efecto de la campaña tan grande que restarle los efectos estacionales que puede tener en ese momento pues era mínimo, ¿no? Entonces, aquí se aprecia muy bien lo que es el impacto directo. Luego ahí ya se genera un nivel de búsquedas, ¿no? Que quizás ya es más elevado como para poder detectar los patrones estacionales que tiene, pero al principio es que estamos hablando de unos niveles muy bajos. Claro, en otras campañas sí que
si ya tuvieran clientes de antemano, sí que se podría ver esa estacionalidad añadida, agregada a esto. Y imagino que cuando ofrecéis esos resultados le elimináis la estacionalidad a los clientes. Claro, que es de hecho uno de los motivos por lo que cuesta mucho ver el efecto a largo plazo, porque muchas veces partimos de un histórico ya de una respuesta de un anunciante ya que está en unos niveles, y entonces claro, no se ve el origen, no se ve cómo impulsaron toda esa actividad, porque o bien no existían datos o porque estamos hablando de mucho histórico, ¿no? Pues en este caso era muy claro porque es que partían prácticamente de cero. Pero sí, o sea que evidentemente la estacionalidad es importante, y a la hora de medir efectos, en muchos casos, justo en este no, pero en muchos casos, si no tienes en cuenta estacionalidad, estás midiendo mal. Claro, es que ahí con Zalando era llamativo que no apareciera nada de tendencia. En muchas de las gráficas se ve que la variable que predecís como éxito o efectividad es las búsquedas de Google, y en otras son ventas. ¿Tenéis algún estudio que relacione las ventas con las búsquedas de Google? Es decir... No tenemos un estudio así en general, porque realmente la ventaja que tienen las búsquedas de Google es que es un dato público, ¿vale? Y esto es bastante importante porque puedes ver no solo tus búsquedas, sino las búsquedas de la competencia. Y en algunos clientes sí que miramos búsquedas, miramos pasos intermedios en el proceso de compra y incluso compras finales, ¿vale? Entonces ahí sí que vemos cómo es esa relación. ¿Quiere decir que sabemos cómo es esa relación entre los clientes? No. ¿Vale? Sí que conocemos algunos casos, pero hay muchas cosas que no sabemos de cómo es esa relación. Para esta segunda charla tenemos aquí a Antonio Font, que viene en representación de Cajamar. Cajamar organizó el Python Hack, del que tenéis por aquí el panel, y piensa organizar otro Python Hack, ¿en qué mes decíamos? En 2017. Eso es información privilegiada, pero bueno, sí. Bueno, pues puede que se repita, ya por lo menos algo sabéis. ¿Cuánta gente participó en este Python Hack? ¿Cuántos equipos? ¿Salía algo? Pues os lo van a saber decir mejor los equipos. Yo creo que hubo como unos 25 equipos o así. Sí. Fue bastante numeroso, hubo buena participación. Van a hablar de diferentes aplicaciones del análisis de datos en el sector bancario, pues Cajamar. De hecho, no sé si hemos tenido alguna charla ya con análisis de datos bancarios, pero bueno, pues está bien que vamos teniendo al final aplicaciones muy variadas en diferentes ámbitos. Ya tuvimos incluso el sector inmobiliario, del que preguntaban en el grupo también en el último meetup. Así que bueno, pues seguro que resulta muy interesante. Primero análisis de datos con modelización y después sobre los datos de tarjetas. Bueno, pues para que presente un poco todo lo que hicieron y a los equipos, os dejo ya con Antonio. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Lo primero, antes de comenzar, daros las gracias a todos por estar hoy aquí. Entiendo que a 20 de diciembre pues todos o muchos de nosotros podríais tener planes muy interesantes, cenas de Navidad, etcétera, y el hecho de que estemos hoy aquí, pues yo personalmente os lo agradezco. Voy a intentar ser lo más escueto posible, porque lo que yo os voy a contar es una breve introducción del evento, una breve introducción de la motivación para este evento. Y lo que es realmente interesante es que los propios equipos que ganaron, cada una de las dos categorías, os cuenten su experiencia, os cuenten su trabajo y les podéis dirigir las preguntas que consideréis oportuno. Por hacer una brevísima introducción, y entiendo que nadie hoy está aquí para escuchar o para ver este slide, por hacer una brevísima introducción del Grupo Cooperativo Cajamar, me ha gustado mucho antes cuando Alfonso hablaba de Avas, y decía que Avas es una empresa pequeña de las grandes en su sector. En el caso del Grupo Cajamar es al revés. Nosotros somos uno de los grandes de los pequeños a nivel nacional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podéis ver ahí algunas de nuestras grandes cifras. Agrupamos lo que anteriormente eran 20 entidades. Tenemos actualmente más de 4 millones de clientes, casi 1,5 millones de socios y detrás de este grupo pues estamos más de 6.000 personas al servicio de nuestros clientes.
En concreto, yo soy responsable del Cajamar Data Lab. El Cajamar Data Lab es un grupo que nace aproximadamente hace 2 años y que da soporte a 2 patas dentro de la analítica de negocio. Por un lado, a lo que sería la inteligencia comercial, la analítica comercial tradicional, que da soporte a todas las acciones comerciales, online, offline del grupo, y también, por otro lado, a la creación de nuevos servicios y productos que estén basados en el valor añadido que los datos proporcionan a la entidad. Somos un grupo que está distribuido en 4 ubicaciones distintas. Tenemos oficinas aquí en Madrid, oficinas en Valencia, oficinas en Granada y también en Almería. Aquí estoy hablando no del grupo cooperativo Cajamar, sino en concreto del Cajamar Data Lab, ¿de acuerdo? Tenemos Data Scientists en estas 4 ubicaciones. Hacemos alguna cosa interesante que está abierta. Podéis ver a través de cajamaratalab.com algunos de nuestros trabajos y algunas de las visualizaciones que consideramos que son interesantes. Aterrizando ya en concreto al evento que vertebra esta ponencia. El evento, la Python Hack 2016, fue un evento que tuvo duración del 30 de septiembre al 8 de octubre con motivo de la PyCones. La PyCones, como sabéis, pues es el evento nacional de Python más importante de España, evidentemente. Y nos animamos a organizar este Datathon, un Datathon orientado en 2 categorías, ahora lo vais a ver. Sí comentar que detrás de esta organización o detrás de este evento, evidentemente estaba el grupo Cajamar, evidentemente estaba Python España, evidentemente había grupos locales, pero sí comentar que había empresas detrás de máximo nivel. Tuvimos la colaboración de Amazon Web Services, tuvimos la colaboración de IBM Bluemix, la colaboración de Microsoft Azure, la colaboración también de Carto y la colaboración de BigML, ¿de acuerdo? Bueno, luego un montón de grupos locales, el grupo de desarrolladores de Google, R Almería, Python Almería, etc. Aterrizando el primero de los retos, un reto directamente centrado en análisis de transacciones con tarjeta de crédito o débito en la provincia de Almería. Este es un reto que hemos llamado el reto de visualización o el reto de storytelling. El objetivo como tal, veis ahí, estaba muy abierto. En realidad lo que nosotros hacíamos era ofrecer un dataset y dejar a los participantes en este evento que fueran creativos. Estamos hablando de transacciones con tarjeta de crédito o débito, anonimizadas, realizadas por residentes en la provincia de Almería, en el centro de Almería. Es decir, para que os hagáis una idea, los poseedores de estas tarjetas, los clientes que tienen estas tarjetas de crédito o débito, son clientes residentes en los 136 códigos postales de la provincia de Almería que realizaron algún tipo de transacción durante todo 2015 en los 9 códigos postales que conforman el centro de la ciudad de Almería. Todas estas transacciones tienen una marca temporal, evidentemente, tienen una marca de la categoría del comercio, divididas, agregadas en 10 categorías y poco más. Luego os lo van a contar muchísimo mejor el equipo ganador. En total, para que os hagáis una idea, aquí rápidamente la gente habla de Big Data y nos volvemos todos locos, pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de 890.000 registros y 7 variables por registro. Respecto al equipo ganador, y hoy la verdad es que tenemos la gran ventaja de contar con los tres, y los tres se atreven a subir a la palestra a contarnos su experiencia en primera persona. El equipo ganador fue Styles Edge Mappers, conformado, como veis aquí, por Alicia, Javier y José María. Y ahora nos van a contar, si os parece, cuál fue su trabajo y la visualización que crearon. Pues muchas gracias, Antonio. Vale, pues bueno, muchas gracias también, como ha dicho Antonio, por estar aquí. ¿Por qué estamos aquí? Lo acaba de contar Antonio muy bien. Participamos en un hackathon en octubre, en un datathon. Y os voy a contar un poco el por qué se nos ocurrió participar en este datathon y qué es lo que realmente hicimos.
¿quiénes somos? Pues somos Alicia, José y Javi, y los tres trabajamos en StyleSage. StyleSage es una empresa que tiene sede aquí en Madrid, tenemos el equipo técnico, y en Nueva York, y hacemos Big Data para el mundo de la moda. Entonces, no sé si habéis tenido alguna charla de Big Data para el mundo de la moda, pero si no, nos la apuntamos para el año que viene para dar una, porque es bastante interesante. ¿Y qué es lo que hacemos? Hola. Bueno, con esto os vamos a enseñar un poco la similitud entre el trabajo que hacemos en nuestra empresa y lo que hemos hecho para el hackathon. Entonces, ¿qué hacemos en StyleSage para obtener los datos? Bueno, pues nos conectamos a las páginas de los productos de las web de moda. Por ejemplo, esta es una zapatilla de Adidas en España. De aquí extraemos la información que consideramos relevante. Por ejemplo, pues el nombre del producto, el precio, las tallas, si hay disponibilidad de una talla o no, incluso la imagen. Nos descargamos toda la información de este producto y de los más de 12.000 que tiene Adidas en España. Pero no solo en España, nos conectamos a la página de Adidas en Japón, hacemos lo mismo con la información disponible en Japón para este producto y para los más de 7.000. Pero no solo España y Japón. Adidas tiene más de 37 países, descargamos 291.000 productos solo para Adidas y para los más de 1.000 retailers con los que trabajamos, llegando a un total de más de 200 millones de productos que actualizamos todos los días, encontrándonos más o menos unos 1 millón por semana. ¿Vale? Entonces, con esa base de datos nosotros creamos visualizaciones. Tenemos un visor, como veis, de cada producto, pero imaginaros hacer análisis, porque nuestros clientes no es el usuario final, son marcas y tiendas que toman decisiones estratégicas, y tomar decisiones estratégicas con una vista individual de producto, pues como veréis, no es muy útil. Entonces, ¿qué hacemos? Pues distintas agrupaciones. Podemos hacer agrupaciones por precios, por tallas, y esto sí que de verdad es potente para ellos, sí que les ayuda. Y siguiendo esta filosofía, pues fue lo que aplicamos en el reto. En el reto no teníamos que obtener la información, porque esta información ya nos la proporcionaban. Como han dicho antes, pues teníamos unos 890.000 productos y 7 variables. Para que os hagáis una idea, en StyleSage trabajamos con 70. Entonces, bueno, no nos fue tan complicado. Y los datos pues son los que venían ahí, los datos de las transacciones con códigos postales y con fecha y sector, si era alimentación, compras, bares, etc. Así que, bueno, vimos los datos y nos pusimos a pensar qué es lo que podemos hacer. Y realmente eso sí lo tenemos muy claro. Para ver muchos datos no podemos ver los datos de uno en uno, lógicamente. Hay que agruparlos, hay que enriquecerlos, hay que visualizarlos y hay que dar al usuario herramientas para que pueda explorar los datos, para que pueda encontrar las relaciones entre variables, entre dimensiones que hay en esos datos y que pueda realmente llegar a conclusiones que le permitan tomar decisiones, ¿no? Esa es siempre nuestra filosofía, ¿no? El dato es muy importante, es la base de todo, pero lo realmente importante es las acciones, las decisiones que tú puedas tomar en base a esos datos. Entonces, bueno, nos pusimos a pensar y en las bases del concurso decían hacer un dashboard, una visualización, un análisis exploratorio. Pues lo que quisimos hacer es todo junto. Pintamos en una hoja un poco la idea que teníamos nosotros, vimos las variables que había variables geográficas, había variables temporales, había variables de número y realmente todas están interrelacionadas. Pues eso quisimos hacer un gráfico que tocaras en una de las partes del gráfico y se actualizaran las otras para poder explorar y ver esas relaciones. Así que el primer paso se lo voy a dejar a José que lo cuente. Hola. Para nosotros una de las cosas más importantes era la parte de enriquecimiento. Pensábamos que los datos por sí solos no daban suficiente información como para poder pintar algo que fuera realmente usable para la persona que viera el dashboard, entonces nos pusimos a pensar cómo podíamos enriquecer esos datos. Y una de las cosas que se nos ocurrió es utilizar el tiempo. Qué tiempo hacía cada uno de los días en cada una de esas transacciones, de manera que utilizando esas variaciones pudieras pintar algo. Entonces utilizamos Dark Sky, que es una aplicación web que tiene una API que funciona muy bien, tiene un número de requests que le puedes hacer de manera gratuita, y lo que nos fueron dando es información del tiempo que hacía en cada uno de los códigos postales, cada uno de los días del año 2015. Entonces con eso puedes construir gráficas que te vayan diciendo si afecta el tiempo a las compras y si afecta a todas las compras, a todos los mercados. Es decir, afecta lo mismo a alimentación, afecta lo mismo a la compra de ropa. Entonces nos descargamos toda la información de esta página y con eso lo añadimos al dataset.
Bueno, además, como teníamos experiencia de anteriores trabajos con el tema del GIS y el geoprocesamiento, pues decidimos obviamente usar los códigos postales para pintar en el mapa las compras y ver si podíamos sacar comportamientos. Entonces nos bajamos la capa de códigos postales del IGN y empezamos a pintar para ver si, por ejemplo, el tiempo estaba relacionado con los desplazamientos. Y de aquí ya pudimos sacar algunos análisis. Pero decidimos ir más allá y nos encontramos información en la Junta de Andalucía como esta. Era una rejilla donde cada cuadrado tenía información de, pues, tanto de población, agrupada por edades, agrupada por nacionalidades, y también información relativa a la situación laboral de la gente. Entonces, este análisis era un poco más complicado porque, como veis, los cuadrados no concuadran con los códigos postales. Entonces hicimos un análisis geoespacial calculando los centroides de cada cuadrado y haciendo una intersección espacial. Con esto ya teníamos los datos no solo pintados en el mapa, que pudimos hacer temáticos y ver si los análisis correlaban con alguna de esas variables, sino que además lo teníamos a nivel alfanumérico y podíamos ver si existían correlaciones o no. Así que teníamos los datos, teníamos la idea. Y la buena noticia es que éramos 3 y que ya nos conocemos los poderes especiales que tiene cada uno y nos repartimos el trabajo muy fácil. Y la mala noticia es que solo había una semana, ¿vale? Desde que liberaron los datos hasta que había que presentarlo había una semana y además teníamos que trabajar porque estaba aquí nuestro jefe y bueno, la empresa no se podía parar, ¿no? Entonces, al final realmente le dedicamos a esto 2 noches y una mañana. Y esto es lo que sacamos al final. Es un cuadro interactivo donde se muestran las distintas variables y además ahora veréis que se puede interactuar con cada uno de los gráficos y ver cómo se actualizan, cómo tiene relación con el resto de variables. ¿Qué utilizamos? Para visualizar, para servir los datos, como también era un dataton ligado a la PyCon, utilizamos Python en el lado del servidor, utilizamos Pandas y Flask. Y luego en el lado del cliente utilizamos Angular, D3, JS para pintar las gráficas y Leaflet y Carto para pintar la parte geográfica. Y luego además hay 2 librerías que recomiendo mucho para la parte de exploración, que son CrossFilter y DCJS, que ayudan mucho a la hora de hacer gráficos que están ligados y que son multidimensionales, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Y un componente que creo que es muy importante en este dashboard es que habilitamos una parte de storytelling, es decir, que tú podías encontrar una conclusión, decir, oye, pues es que las compras de moda se concentran en los fines de semana. Guardar el estado de todos los gráficos en ese momento y acompañarlo con una explicación, de forma que automáticamente la visualización va cambiando y te va contando una historia a medida que la puedes ir viendo, ¿vale? Entonces eso que se ve ahí abajo es el play y la foto para capturar el estado actual y las barritas te dan el progreso. Entonces, vamos a verlo. Sí. Hay que hacer clic. Bueno. Lo tenemos ya cargado. Esto es como en los programas de cocina. Sale del horno. ¿No? ¿Lo tenemos cargado? ¿No lo tenemos cargado? Ah, no. Aquí está. ¿Veis? Aparece una explicación y va cambiando automáticamente si no haces nada. En cualquier momento, bueno, esto es interactivo, puedo parar la visualización, le doy al stop y veis, por ejemplo, pues podemos seleccionar la categoría de moda y complementos, los meses del año, pues a ver en las rebajas de junio, ¿vale? Los días de la semana, pues por ejemplo los sábados, o las franjas horarias, ¿vale? O lo que os contaba José antes, pues por ejemplo, ¿qué pasa los días de viento? Que no hay muchos en Almería, mira, y además son todos en septiembre. O ¿qué pasa los días de lluvia? Que hay menos todavía y son todos en agosto. Y en la parte geográfica, pues por ejemplo, podemos ver en cada código postal, aquí están, a ver, voy a quitar el resto de filtros, en cada código postal, ¿vale? Podemos ver de dónde viene la gente a comprar. Entonces, a lo mejor los días de lluvia, pues resulta que vienen de menos sitios, ¿vale? Y ese tipo de cosas son las que puedes ver cuando vas cambiando la visualización interactivamente. Y por eso hay tanta compra en alimentación, realmente. Se me ha ido. Aquí, perdón.
como anécdota, también contaros que cuando estuvimos en Almería utilizamos esto para encontrar el código postal donde estaban los bares de tapas, buscando la franja horaria de por la noche y el consumo en hostelería, ¿vale? Y a juzgar por las fotos que vimos al día siguiente, acertamos. ¿Os ha molado? Bueno, lo que queríamos enseñaros haciendo la comparación entre lo que hicimos en el hackathon y lo que hacemos en StyleSage es que se puede utilizar la misma aproximación a un problema que teóricamente no tiene nada que ver. Nuestra idea inicial era coger unos datos, enriquecerlos y contar una historia con ellos, y es más o menos lo que hacemos en StyleSage. En StyleSage cogemos los productos que nos encontramos en las webs, intentamos enriquecerlos con información que sacamos a partir de imágenes, o en este caso utilizamos Machine Learning para la predicción de categorías y no tener que categorizar 200 millones de productos a mano, que lleva un rato. También utilizamos Machine Learning para analizar colores, porque si te basas solo en textos es muy difícil hacer cualquier tipo de análisis. Y también utilizamos nuevamente Machine Learning para extraer información adicional de imágenes como atributos, patrones en vestidos y cosas por el estilo. Es la misma aproximación a diferentes problemas. Coges una base de datos que ya tienes, la enriqueces con todo lo que tienes a mano y con eso ya construyes una visualización que es muchísimo más sencillo, que le puede resultar muchísimo más fácil a tu cliente o a quien le quieres presentar los datos. Esto es para que nos conozcáis, que somos el equipo completo, la parte de Nueva York y la parte de Madrid. Y también la cuña publicitaria es que estamos buscando data scientist y gente para ayudarnos con el backend. Entonces, si os animáis, pues camisetas rosas o yo, que se me ha olvidado. Muchísimas gracias. Una cosa, para no quitarle tiempo a la siguiente charla, si os parece, dejamos las preguntas si tenéis para el final, ¿vale? Y al final, cuando ya hayamos hablado todos, pues nos hacéis las preguntas que queráis o lo que sea, ¿vale? Muchas gracias. A ver si doy con ello, perfecto. Este, como os comentaba, es el equipo vencedor de la primera categoría, la categoría de Storytelling, en base a transacciones con tarjeta de crédito o débito, circunscritas a la provincia de Almería. Como os comentaba, durante la Python Hack tuvimos dos categorías. Esta primera categoría más exploratoria, mucho más orientada a una visualización con efecto wow, mucho más orientada a un cuadro de mando interactivo, y luego una segunda categoría que estaba centrada 100% en el modelado predictivo. ¿De acuerdo? Porque igual esta también entiendo que entendíamos que podía resultar interesante. En este caso concreto era un reto muy parecido a los retos que plantea Kaggle, con variables opacas y lo que se pretendía, o el objetivo principal de este modelado predictivo, de este reto, era encontrar la mayor o menor propensión de nuestros clientes a la contratación de un préstamo personal. ¿De acuerdo? Se trabajaban con 471.000 registros de training, 202.000 registros para el testing, ¿de acuerdo? Que la variable respuesta no venía completa y los equipos tenían que presentar la variable respuesta completada, y 100 variables por registro. Eran en realidad 99 variables y la propia variable de respuesta. El equipo vencedor de este reto fue Wooden Spoon Ninjas. Hoy los tenemos aquí a los tres, pero en realidad solamente va a subir a la palestra Óscar. El resto han dicho que Óscar se encargue de ello. Entonces, bueno, os pido un aplauso para Óscar, que os va a contar el detalle de su trabajo. Ok, pues muchas gracias por la presentación. Espero que no haya mucho solap entre lo que has contado y lo que voy a contar yo. Pues básicamente somos el equipo Wooden Spoon Ninjas, y esto es pues lo que hicimos para la Python Hack como parte de las actividades de la PyCon. Que aunque pone aquí en el logo que se celebró entre el 7 y el 9 de octubre, como bien han dicho antes nuestros compañeros, el plazo realmente estaba abierto desde el día 30, pero claro, tenemos nuestros trabajos y más cosas, entonces no puedes dedicarle todo el tiempo que te gustaría.
Entonces, primero voy a hablar de mí. Yo soy ingeniero de teleco, después hice el doctorado en procesado de señal y teoría de la información. Y entre mis intereses están pues, las comunicaciones inalámbricas, que es en lo que hice la tesis doctoral, y las tecnologías financieras. Entre las tecnologías financieras, especialmente la gestión de activos, que es lo que hago ahora en la compañía para la que trabajo, y también, como algunos de vosotros sabéis aquí, pues las tecnologías blockchain, el Bitcoin y estas cosas. Básicamente, lo que subyace a todos estos intereses pues es la ciencia de datos. Y la ciencia de datos es básicamente lo que hacemos en nuestro equipo. Todos somos Data Scientists en ETS. ETS es, como os he dicho, una empresa de gestión de activos que está en Pozuelo. Asesoramos a nuestros clientes acerca de cómo deben invertir utilizando herramientas de Machine Learning. Aprovecho también para introducir la cuña publicitaria de que también estamos buscando gente con interés en ciencia de datos y en especial para desarrollar cosas en Python. En especial en este momento, eso es lo que buscamos. Como os he dicho antes, había una semana para hacer el reto, pero sin embargo nosotros nos enteramos de la existencia del reto a través de un email de la organización 3 días antes. Teníamos que trabajar esos 2 días, uno de ellos viajar a Almería, había muy poco tiempo, luego llegar a Almería, saber cuál era la zona de tapas, no teníamos la información que tenían nuestros compañeros para localizarla rápidamente y al final pues, lo que nos quedaba era darnos prisa. Como ha dicho Antonio antes, pues había más de 460.000 registros, 470.000 creo, de registros de clientes recogidos en España durante el año 2015. Había varios tipos de datos, más o menos un centenar de características, algunas continuas, otras categóricas, e incluían variables sociodemográficas, los productos contratados por los clientes, datos de gasto, saldos, tendencias en los saldos y actividad en las cuentas. La particularidad más interesante que tenía este conjunto de datos era que solo teníamos un 1,6% de las muestras de la clase positiva, es decir, aquellas que representaban a clientes solicitando un préstamo personal. Entonces, eso es la mayor dificultad que teníamos, el alto desbalanceo entre las clases. La evaluación del reto era una cosa que queríamos tener muy en cuenta porque era un poco especial, que lo distinguía un poco de los retos de Kaggle. Había una primera fase en la que se haría una evaluación preliminar, esa se realizaba el 8 de octubre, donde se evaluaba primero un criterio objetivo, que era se buscaba un compromiso entre sensibilidad y especificidad del método, pero no se conocía exactamente tampoco el equilibrio que se iba a buscar entre las dos. Por tanto, teníamos que proponer una solución que encontrase ahí un buen equilibrio. Además, también se valoraría la correctitud del método, la reproducibilidad y la aplicabilidad de los resultados. Si teníamos la suerte de pasar esta primera fase, tendríamos que defenderla al día siguiente. Entonces, nuestra aproximación a este problema fue buscar una solución pragmática, que no solo fuese una buena puntuación, sino que además fuese algo que luego fuese realizable o fuese en realidad de interés práctico para el Grupo Cajamar. Por tanto, la decisión más dura que tomamos a priori fue olvidarnos de la probabilidad a priori que tenían las clases, porque aunque sabíamos que el 1,6% pertenecían a clientes solicitando un préstamo, y podría ser algo que se correspondiese bastante con la realidad, no teníamos certeza de eso, y no sabíamos ni siquiera si en el conjunto de datos de test iba a cumplirse lo mismo. Luego, por otro lado, he visto que aquí hay bastante gente de R, bastantes herreros, y como estamos en una conferencia de Python, no queríamos que se dijese eso de en casa de herrero, cuchara de palo, cuchillo de palo, y por tanto nos propusimos desarrollar una solución íntegramente en Python y
bueno, pues que eso tiene la ventaja también de que luego es más fácil de desplegar, porque es todo dentro del mismo lenguaje y también tiene sus ventajas y es defendible, sobre todo pensando en la segunda fase. Pero aquí me estoy enrollando bastante y no teníamos tiempo. Lo primero que hicimos fue tirar, dicho mal y pronto, tirar 460.000 muestras prácticamente, quedarnos solo con 7.500, con el objetivo de balancear las clases y aprender realmente las características que había en los datos que hacían a un cliente pedir un préstamo. Quizás si hubiésemos utilizado la información a priori de la probabilidad de las clases, nos hubiese permitido obtener una mejor puntuación, pero en la práctica no iba a ser una solución muy interesante. Otra ventaja que tenía esto era que nos quedábamos con un conjunto de datos pequeños que nos permitía cargarlos rápidamente, hacer pruebas rápido, cross-validar rápidamente y además esto mismo puede tener interés para el organizador del concurso. Si el conjunto de datos es pequeño y supongo que a ellos les cueste trabajo y dinero registrar todos esos datos, si conseguimos algo que funcione bien con pocos datos, pues bienvenido sea. Y como contras, pero bueno, los contras siempre se les puede ver también la parte positiva, es que podíamos estar perdiendo calidad en nuestro método, pero sin embargo también eso nos decía que si teníamos algo bueno había mucho margen de mejora, había mucha información todavía que utilizar. Entonces el modelo básicamente, como lo que queríamos era algo que tuviese en cuenta las interacciones no lineales entre los datos y que fuese invariante al escalado de características, pues estuvimos explorando árboles y técnicas relacionadas y al final terminamos utilizando XGBoost. XGBoost probablemente a muchos de vosotros os suena porque ha sido una técnica muy utilizada en los 2 últimos años en Kaggle. Creo que se hizo conocido con el reto de Otto, pero después también se sabe que se utilizó en las soluciones ganadoras en el reto de Rosman, Santander o Grupo Bimbo. En concreto, para daros más datos, en el año 2005 se publicaron los métodos ganadores en unos 30 retos en el blog de Kaggle. La mitad de ellos habían sido realizados con XGBoost y la mitad de esos habían sido realizados exclusivamente con XGBoost, sin combinarlo con otras técnicas, para que os hagáis una idea de la relevancia que está teniendo hoy en día en este tipo de retos esta técnica. A veces una duda que surge es cuáles son las ventajas que tiene XGBoost en concreto, que es una implementación a manos de Tianqi Chen en C++ y que tiene wrappers para utilizarlo desde Python, R, Julia, Scala. Y las ventajas que eso tiene frente a la implementación que puede ser más habitual en R o en Python en scikit-learn. Ventajas que tiene es que incorpora regularización, incorpora cierto procesado en paralelo también, sobre todo en la etapa de construcción de los árboles. Permite especificar funciones objetivo personalizadas. Es un poco más inteligente que otros métodos en cuanto al podado de las ramas de los árboles. Y además incorpora una cosa que es muy útil, sobre todo cuando tienes prisa para hacer las pruebas, como en este reto, una cross-validación. Entonces, como os he dicho, básicamente de los 3 días que teníamos ya hemos gastado 1, nos quedan 2 días. Tenemos muchos hiperparámetros en este modelo, en concreto parámetros relacionados con la tarea de aprendizaje, como son la función objetivo, la métrica que vas a evaluar en la cross-validación, el número de estimadores y la tasa de aprendizaje. Y para cada uno de esos estimadores, además, para cada uno de esos árboles, en este caso, tenemos a su vez un montón de parámetros. La profundidad máxima del árbol, el peso mínimo asignado a cada una de las hojas del árbol, la mejora mínima que le pedimos cada vez que añadimos una nueva serie de hojas, los parámetros de regularización, luego otros parámetros de muestreo, de submuestreo, tanto por filas como por columnas y muchos otros más. Entonces, esto hace inviable una búsqueda exhaustiva en los parámetros y mucho más con el poco tiempo que teníamos. Por lo tanto, lo que propusimos fue una cross-validación incremental.
que básicamente consiste en aquellos parámetros que sabemos que van a jugar poco papel o sabemos cómo van a reaccionar, cómo va a reaccionar la calidad de nuestro método con la variación de estos parámetros. Vamos a fijarlos a priori, vamos a fijar la tasa de aprendizaje a un valor alto para que el entrenamiento sea rápido. Después sabemos que si la bajamos vamos a conseguir, a costa de gastar más tiempo, mejorar nuestros resultados. Y vamos a fijar un tamaño de árboles relativamente pequeño. Una vez hemos fijado estos parámetros, podemos, ayudándonos de las características de cross-validación que lleva incorporadas XGBoost, podemos calcular el número de estimadores. Y una vez fijado este número de estimadores, podemos ya encontrar por cross-validación parámetros específicos de cada uno de los árboles. Una vez fijados el tamaño de los árboles, lo que hicimos fue fijar los tamaños de los parámetros de su muestreo, con el propósito de evitar posibles overfittings. Y al final lo que nos quedaba era pues, bajar la tasa de aprendizaje, incrementar más o menos proporcionalmente el número de árboles y básicamente ahí habíamos consumido todo nuestro tiempo. Estos son los resultados que obtuvimos. Teníamos una curva de ROC de este estilo, teníamos más o menos un 90% de área bajo la curva. Y como lo que se nos pedía era proporcionar no una serie de puntuaciones, sino un valor concreto, unas predicciones concretas, teníamos que seleccionar un punto de trabajo en esta curva. Como se va a valorar en principio a partes iguales sensibilidad y especificidad, pues elegimos un punto en torno aquí al 0,208, que al final pues, resultó en una matriz de confusión de este estilo. Teníamos una probabilidad de acertar qué clientes iban a pedir el préstamo de un 84% y de los que no un 0,78%. Nos daba un compromiso bastante bueno en ambas características. Y luego, esto es lo que hicimos. Otras cosas que hicimos, pero que después nos sirvieron para la solución final, fue pues gastar bastante tiempo del poco que teníamos en seguir cross-validando, ajustar mejor algunos parámetros y que no solo era tiempo máquina, sino también tiempo humano que nos impedía luego probar otras cosas. También exploramos gestionar ese desbalanceo de las clases, no haciendo el undersampling, sino permitiendo a XGBoost que gestionase el desbalanceo con parámetros específicos que tiene. Y también otras técnicas como el oversampling para generar réplicas de la clase que menos estaba representada, que era la de la gente solicitando los préstamos. También exploramos cosas como ingeniería de características o selección de características. Por ejemplo, en lugar de considerar los saldos separados en cada uno de los productos, agregar el saldo que tenían todos los productos, contar el número de productos que tenía contratado, cosas de ese estilo, que creíamos que podían ser indicativas de lo que una persona que luego fuese a pedir un préstamo. Y luego otras cosas que realmente no exploramos era la combinación de diversos métodos con el objetivo de en cada tipo de muestra conseguir lo mejor de cada uno de ellos. Y esto es todo. Aquí termina mi tiempo en este caso. Muchas gracias por asistir. El que esté interesado en el código lo puede encontrar en este GitHub y ya está todo. Creo que ahora va a haber preguntas para las dos partes. Muchas gracias, Óscar. Sí, una cosa importante, no lo hemos comentado al principio, tanto el trabajo de Wooden Spoon Ninjas como el trabajo de Stage Edge Mappers, como el trabajo de los segundos clasificados y algunos trabajos que quedaron especialmente nominados están disponibles en www.pythonhack.es. ¿De acuerdo? Si os metéis en pythonhack.es hay una sección de ganadores. También podéis encontrar más detalles sobre la descripción de las 100 variables, sobre la descripción de, en concreto, las variables que soportaban el reto de storytelling y podéis evidentemente pues encontrar estos enlaces a GitHub, el enlace, la URL al cuadro de mando interactivo que nos han enseñado antes el equipo de Stage Mappers y bueno, y toda la información del evento, ¿de acuerdo? Yo un poco por cerrar, que en realidad pues bueno, solamente
me faltaba meter exactamente, yo creo que la misma cuña que hemos metido en las 3 partes que hemos hablado en esta segunda charla del Machine Learning Spain de hoy. Nosotros también estamos captando talento. Nosotros hemos crecido bastante durante 2016 en nuestro equipo, en el Cajamar Data Lab. Y sí es verdad que tenemos posiciones abiertas actualmente para Data Scientist, no solamente en Almería, sino también en Madrid, en Valencia y en Granada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues cualquiera que pueda estar interesado, vamos a estar aquí al final y yo creo que para las 3 partes tenéis un poco para elegir. Podéis elegir moda, podéis elegir asset management y podéis elegir banca retail en este caso, ¿de acuerdo? Ahora sí, cualquier pregunta, Fernando. Muchas gracias, lo primero, a Antonio y a los 2 equipos ganadores de este Python Hack. Además, como veis, bueno, pues esto al final es un mercado laboral. Se ve que hay un montón de movimiento y todas las empresas necesitan científicos de datos. Casi todos los que vienen a hablar aquí, al final, bueno, vamos a tener que crear ahí un panel de empleo o algo porque casi todos necesitan científicos de datos. Si tenéis preguntas, tanto para un equipo como para otro, si queréis, podéis salir también y cogéis otro micro. ¿Preguntas para ellos? Enhorabuena por el premio y por el buen hacer. Mi duda va un poco con StyleSight para la parte de ¿solamente buscasteis como fuentes de datos externas tiempo y las variables demográficas de la Junta de Andalucía? ¿Te parece poco? Sí. En realidad me parece sorprendente porque intento yo también acceder a ese tipo de bases de datos de la Junta de Andalucía en particular y suelen ser bastante heterogéneas. Buscamos heterogéneas. más, pero sin éxito. Buscamos información, por ejemplo, de la policía y cosas así para ver si nos decían algo, pero lo que encontrábamos eran datos extremadamente genéricos que no había manera de cruzar con los datos que teníamos nosotros. Si te dan información que es anual, no la puedes mezclar con información que es diaria. Exacto. Entonces, algo más buscamos, pero con esto nos parecía bastante ya. Tuvisteis mucha suerte y enhorabuena. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, buenas tardes. Por el tema del muestreo que habéis realizado, ¿habéis hecho un muestreo de tipo estratificado donde han puesto ese 1,6% los 7.000 datos o lo que tocó? Lo que tocó, básicamente, sí. Eran completamente al azar. O sea, porque realmente en ese submuestreo tú no tienes las 2 clases. Lo que hacíamos era de la clase más representada, para las que teníamos pues 470.000 menos 7.500. En esa de ahí elegíamos 7.500 al azar, de tal forma que terminábamos con 2 clases con 7.500 muestras cada una. O sea, balancearon en 7.500 y 7.500. Eso es. Vale. ¿Alguna pregunta más para ello? Aquí abajo. Para el equipo de Wooden Spoon Ninjas, sabiendo lo que sabéis ahora, si otra vez tuvieseis 2 días para hacer esto, ¿habríais hecho algo totalmente distinto? ¿Qué cambiarías? Sí, es una buena pregunta. La verdad que no me lo he planteado, pero debería habérmelo planteado para tenerlo preparado para la siguiente. A ver, ¿qué te puedo decir así rápidamente? Yo creo que en cuanto a la técnica, sí, porque es una técnica que está implementada muy eficientemente, te permite hacer cosas igual de bien que otras, pero más rápido. Y con respecto a la metodología, pues igual sí que cambiaríamos algo. No sé muy bien cuál sería la solución, igual la manera de repartirnos el trabajo, porque en estos momentos es un poco locura. Y en cuanto a cosas más técnicas, probablemente
Bueno, no sabría qué decir con respecto a esto del submuestreo. No sé si me arrepiento o estoy contento de ello, porque es lo que nos permite obtener soluciones en un tiempo razonable, pero también son peores de lo que esperarías. Así que en ese sentido no sé lo que volvería a hacer. Supongo que depende del reto. Lo que sí que intentaría tener es al menos una máquina en la nube o algo más potente, porque ahí nos pilló todo manga por hombro y cada uno con nuestros portátiles haciendo lo que podíamos, pues no había ni siquiera tiempo para crear las máquinas virtuales o cualquier cosa. ¿Más preguntas? Bueno, ¿alguna más? ¿Habéis participado ya en otros concursos? Para los dos equipos. No. ¿Y os planteáis participar? Bueno, pues todo depende si el reto nos parece atractivo, ¿no? En este caso sí nos parecía atractivo porque era visualizar datos, que es algo que nos gusta mucho, y también tenía una componente geográfica que también nos gusta mucho y bueno, pues íbamos a la PyCon ES y bueno, pues la verdad es que se dieron un montón de factores en ese momento que nos animaron a lanzarnos a esto, ¿no? Si hay otro concurso que tenga unos datos chulos, una propuesta chula, pues ¿por qué no? Si el jefe nos deja. Yo opino lo mismo, básicamente. Nos interesaron los tipos de datos, la propuesta en general, que encajaba con lo que nosotros queríamos, que no tenía mucha parte de visualización, que no estamos muy sueltos con eso y nos llevaría todavía más tiempo. Entonces, pues básicamente eso. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Un aplauso para ellos. Bueno, pues gracias a ti también, Antonio. Cerramos aquí este último meetup del año de diciembre. Agradecer, como siempre, a Open Sistemas por las cervezas que tenemos ahí arriba, que ahora cuando subáis vais cogiendo una, que hay que rematarlas, todas las que hay ahí. Y también a Campus Madrid por cedernos este espacio. Nos veremos ya entre enero y febrero. No tenemos todavía la fecha cerrada, sí tenemos más o menos las charlas, pero la fecha todavía no la tenemos cerrada. Bueno, pues que paséis una feliz Navidad y bueno, pues nos vemos el año que viene. Muchas gracias a todos por asistir.